Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí desde Radio Emprendedor, el ciudadano informado. Les habla su amigo, maestro Roberto Iván Ramírez Ávila, y el día de hoy traigo un nuevo tema eh, que acabo de elaborar, muy interesante porque fue parte también de el poder haber asistido a un congreso internacional de inteligencia artificial que fue propiciado por la UNAM, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Administración, la Facultad de Ciencias y otras instancias que también colaboraron en ello. Fue una semana de conferencias, pero el tema, repito, que voy a empezar a abordar el día de hoy, que está muy de moda en el campo de la inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque se está dando a conocer ya en las megacorporaciones como es OpenAI o Google, Anthropic, etcétera, ¿no? Estaríamos hablando de lo que son los agentes de inteligencia artificial que viene de la inteligencia artificial generativa, la IAG, y hoy también se habla de lo que son los multiagentes, que esto proviene ya desde la década de los 70s, 80s, 90s, que se empezaba a hablar de los sistemas expertos o sistemas tutoriales inteligentes. Ahora ya con el avance de la inteligencia artificial, ya le empiezan a denominar como agentes. ¿Qué son los agentes? Vamos a continuación a revisar estas cuestiones porque tiene que ver con los avances de la informática, de la computación, de las ciencias de la computación, de la cibernética, de la construcción aritmética, algebraica, etcétera, de cálculo, algorítmica. Entonces, las nuevas, las nuevas construcciones arquitectónicas algorítmicas están dando pauta a la creación de lo que son los agentes. Y bueno, me preguntarán, ¿qué son los agentes entonces? Pues según esto, son estructuras algorítmicas, configuraciones computacionales que gracias al avance de los modelos de lenguaje, los MML, estuvieron avanzando prácticamente desde el año pasado y bueno, y lo que va de y empezaron a configurar ya nuevas estructuras que permiten de alguna forma comunicarse con la inteligencia a través del texto, a través de prompts, de imágenes y a través de videos hasta el momento. Pero sucede que estos agentes, los expertos y según textos que he estado consultando, eh, de manera independiente, si hay diferentes tipos de agentes. ¿Por qué digo que son independientes? Porque por sí solos empiezan a tomar decisiones. Eso es muy importante y tiene igual cierto impacto a nivel de lo social, de lo político, de lo económico, lo cultural y lo educativo. Es decir, si bien se ha visto que los primeros intentos con ChatGPT de OpenAI y después ya con las otras incursiones de Google y de las demás corporaciones, han visto que las inteligencias artificiales eh, presentan errores que le llaman sesgos o bias en inglés. ¿Esto qué significa? De que no decodifican, no en su proceso de algoritmización, por decirlo así, en la estructura arquitectónica que se va construyendo por redes neuronales,
son artificiales, obviamente, estaremos hablando de ello, eh, no llegan a alcanzar la forma de pensamiento del ser humano y no llegan porque todo es un proceso de razonamiento lógico lo que tienen ellos. O sea, es un razonamiento lógico aritmético, algorítmico. Entonces, muchas veces cuando el usuario pretende solicitarle cierto tipo de información, la IA entiende las cosas de una forma y responde a su propia lógica interna de la máquina. Eh, Porque mucha gente piensa que está hablando uno con otra persona, pero está hablando, se está poniendo uno en contacto, hace uno la interfaz con esa máquina, con ese programa, con ese lenguaje. Ya, pues, ahora ya se habla de lenguajes. Entonces, el lenguaje es el que va traduciendo los datos que nosotros le estamos ofreciendo a la máquina. Y de acuerdo a los datos que nosotros le estamos brindando a la máquina, es como va respondiendo. Y que obviamente ya en el caso de Facebook o en el caso de Netflix, ¿no? Y de las otras empresas, es que de acuerdo a los datos que nosotros les brindamos a estas corporaciones, es como se nos va brindando información de acuerdo a nuestros intereses, a nuestros gustos, a nuestras emociones personales. Entonces, curiosamente, empiezan a aparecer información que en cualquier momento te empiezan a bombardear con información sobre el tema de interés o por tus gustos personales en caso de música y tal, o de películas o de series, te empiezan a bombardear con un menú, un catálogo que más o menos traduce tus emociones, no es del todo completo. ¿Por qué? Porque por lo mismo, porque tienen una estructura de razonamiento lógico algorítmico y de acuerdo al dato, porque pues cada palabra que tú dices o cada vez que haces, das clic en tu celular, en tu dispositivo o en tu equipo de cómputo, cada vez que estás va tomando esos datos y de acuerdo a donde tú te detienes, tú le estás brindando esos datos y entonces estás creando un perfil. ¿Eso qué significa? Que para la máquina va acumulando esos datos, los va reestructurando, los va autoorganizando y entonces en sus sistemas de búsqueda, en sus bancos de búsqueda, en sus redes neuronales de búsqueda, va creando y recreando y va resignificando la información y así como, por ejemplo, le solicitas a través de una instrucción o prompt una pregunta sencilla a una más elaborada, es como la máquina artificial te va respondiendo. Voy a compartirles entonces, este sería la primera parte de este tema que es muy interesante y que nos va a dar pauta también para brindarles a los que gusten asesoría y consultoría respecto a qué son a qué es la inteligencia artificial y qué son los sistemas multiagente, para qué sirven, dónde los podemos aplicar. Permítame entonces tantito, vamos a compartir la pantalla y aquí estamos. Ok, muy bien. Iniciaríamos el día de hoy desde el blog personal Virtualican 2 blogspot.com. Cabe aclarar que no me encuentro en mi domicilio, estoy en las oficinas del CIRS y entonces me prestaron de fondo esta, esta pantalla que tengo atrás porque no podré yo mostrarles entonces la liga, pero aquí está, aquí está. Y por cierto, voy a aprovechar también para clicar un poco para que mostrarles
los cursos de actualización y capacitación y actualización docente. Son cursos que tienen una duración de 20 horas de 20 a 30 horas. Todos los cursos están avalados por el CIRS y aquí dependiendo de las necesidades de la institución o de la empresa, se puede realizar el curso en línea o en mixto o presencial, depende, ¿no? Tenemos que es enseñar y aprender con la neuroeducación, introducción a la inteligencia artificial y uso del chat GPT en la educación básica, estrategias neurodidácticas para el pensamiento matemático en el niño de preescolar, desarrollo de competencias digitales docentes basadas en el enfoque de entorno personal de aprendizaje o PLE, y el de integración de la inteligencia artificial en el aprendizaje colaborativo, cuyos destinatarios son docentes frente a grupo del nivel de educación superior. Aquí están los datos para ponerse en contacto con nosotros, a los que estén interesados en algún curso. Ahí están los datos. Me regreso entonces al tema que vamos a dar inicio el día de hoy, que es el uso de agentes de inteligencia artificial y la manipulación de narrativas digitales. ¿Por qué surge este tema? ¿Por qué me llamó la atención este tema? Porque desde el 2024 se empezaron a dar a notar, a mostrar, tanto en los ámbitos industriales, financieros, en los negocios, en las aplicaciones al campo de la medicina, en las ciencias ambientales y del espacio, en la ingeniería, en procesos de gestión y administración de las organizaciones, el impacto en los negocios, comercio y creación de modelos de inteligencia artificial en una constante dinámica de fortalecimiento de los procesos de innovación tecnológica y relación con la oferta y demanda a nivel de competencia internacional. Esto de acuerdo a unos datos consultados en el IDC CEO Playbook del 2024. Igualmente, dicha demanda va orientada para fortalecer sistemas de vigilancia y como uso estratégico, fíjense bien, de uso estratégico de seguridad militar en el ciberespacio. Ese es otro tema. Es decir, ya el uso de agentes de inteligencia artificial ya son empleados en los sistemas de inteligencia militar y de seguridad nacional. Aunque, como les decía yo hace rato, les mencionaba yo sobre los sistemas expertos o los sistemas tutoriales inteligentes, fue parte de la evolución, por decirlo así, de las ciencias de la información y de la computación y de la cibernética, sí. Bueno, pues trajeron con ello programas informáticos básicos fundamentales a los recientes más complejos, con mayor velocidad, y en cuanto al control de sus sistemas de aprendizaje y entrenamiento, a la creación de lenguajes. Hace rato hablaba yo de los modelos de lenguaje, los MML, eh, que están adaptándose realmente a las necesidades humanas y de las instituciones. Esto tiene una serie de implicaciones muy importantes. Entonces, ¿qué son en realidad estos agentes? ¿Cómo surgió la idea de crearlos? ¿Con qué intención fueron creados? Esas son preguntas así de entrada para reflexionar. Y encontramos entonces un texto publicado de dos autores, Stuart Russell y Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach. En ese libro, es un libro, mencionan sobre la arquitectura de agentes inteligentes y los dividen en varios.
Por ejemplo, tienen a lo que son los agentes reflejos simples, que seleccionan acciones basándose en la percepción actual, ignorando la historia de dicha percepción, y implementan una función que mapea de forma directa de estados a acciones. Son simples y pueden ser muy rápidos, y la decisión correcta puede tomarse basándose en la percepción actual. Por lo tanto, su inteligencia es muy limitada y solo funcionan en entornos completamente observables. Eh, una pequeña falta de observabilidad puede causar problemas serios. Están también los agentes reflejos basados en modelos, que mantienen un estado interno para rastrear aspectos del mundo que no son evidentes en la percepción actual. Utilizan un modelo del mundo, es decir, una estructura lógico-algorítmica que les dice, de acuerdo a los datos que le brinda el usuario, que le va alimentando con datos, va creando un mundo, por decirlo así, un mundo de datos. Dice, su funcionamiento para tomar decisión y acción a realizar puede manejar entornos observables al mantener información percibida del mundo. Su efectividad va a depender de la precisión del modelo de mundo, lo cual implica que su mantenimiento y actualización sea complejo. Tenemos también lo que son los agentes basados en objetivos. Estos son aquellos que toman decisiones cuyos objetivos intentan alcanzar. Combina la información sobre el estado actual y el resultado de las posibles acciones que conduzcan al propósito de sus objetivos. Pueden ser complejos. Esto les permite actuar en entornos más complejos que los agentes reflejos, aunque en la búsqueda de secuencias de acciones para lograr el objetivo se vuelve sumamente costosa para entornos sumamente complejos. En este sentido, estaríamos hablando de pues empresas, organizaciones cuya estructura informática, algorítmica y cibernética manejan una enorme y compleja cantidad de datos. Estaríamos hablando de los sistemas financieros a nivel mundial, o de los bancos, o de algunas empresas de renombre, ¿no? Internacionales, como sería el propio Microsoft o Google, ¿no? Entonces requieren mucho y mantenimiento, y obviamente pues siguen todavía escalando y siguen modificando sus modelos de lenguaje. ¿Por qué? Porque pues siguen observando que aparecen todavía, ¿no?, errores. Entonces los están afinando, y uno se da cuenta porque de repente Sam Altman de OpenAI anuncia el siguiente GPT, que ya quiere llegar al 5. Creo que no tarda por ahí de unos 3 meses tal vez, o 4, pero ya estando la nueva modificación del chat GPT a versión 5. Y así están los otros, ¿no? Así está Google con todo el modelo de Gemini o Gemini, que de acuerdo a lo que yo pude escuchar del ponente, representante de Google ahí en el Congreso Internacional, se me hizo sumamente interesante, de todos los servicios que ya puede ofrecer todo el sistema de Google a través de su plataforma de Gemini. Serie de herramientas extraordinarias que permiten hacer una serie de procedimientos de análisis de datos, de predicción, de pronóstico, de
inclusive de asesoría, gestoría y consultoría, sobre todo para desarrolladores de contenidos o desarrollos de sistemas. Todas las herramientas de Google actuales, ustedes nada más métanse ahí y consulten para que vean toda la enorme riqueza tecnológica que están desarrollando. Y obviamente pues está la competencia con OpenAI y obviamente también aparecen otras corporaciones tecnológicas que pues están ahí en la carrera, ¿no? Pues están los chinos con DeepSeek y con Alibaba, con la plataforma de Alibaba, etcétera. Y bueno, esta es una cuestión de casi semanas cuando vemos nuevas innovaciones, nuevos modelos, nuevos productos de inteligencia artificial y como eh, les hacía ver hace un rato, pues parece los modelos, los sistemas de modelos multiagentes, que hay toda una explicación de fondo de cómo se puede usar, por ejemplo, esto para sistemas financieros, para, para la protección y ciberseguridad de los bancos, ¿no? Entre otras cosas. Tenemos aquí agentes basados en la utilidad que intentan maximizar, dice aquí, entre comillas, su propia felicidad. No sé a qué se refieran los autores con esto de la felicidad, porque pues máquinas que producen y reorganizan y reestructuran datos, pero hasta el momento, aún a pesar de que ya este año hemos visto y yo lo he podido observar a través de videos de la demostración de robots, que son todavía robots, todavía no llegan a es el androide, androide es más semejante al humano, todavía no llegan a humanoides, no llegan a ese concepto. Seguimos hablando de robots, entonces los nuevos modelos de robots que ya traen integrada sistemas IA de inteligencia artificial, de alguna manera están tratando de emular los gestos que un humano tiene cuando se siente feliz o se siente enojado. Entonces, no sé si se refiere al concepto felicidad, que es un concepto abstracto para la máquina. Para los humanos, de por sí es abstracto, es subjetivo, es de cómo nosotros concebimos la felicidad en unos momentos, en unos instantes. En nuestra vida, ¿qué significa ser feliz? ¿Por qué somos felices o no, o somos infelices? ¿Cuál es la diferencia entre uno y lo otro? Porque hemos satisfecho nuestras necesidades personales inmediatas, porque estamos bien con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestras amistades, con los colegas de trabajo. O sea, ¿qué significa ser feliz? ¿Obtener bienes o ser feliz simplemente por el solo virus? Entonces, tiene niveles de complejidad así que nos llevan al plano filosófico, ¿no? Al plano espiritual. O sea, es muy complejo esto. Entonces, díganle a ustedes una máquina que es feliz porque utiliza los agentes para algo, para realizar valores numéricos en diferentes estados del mundo, ¿no? Entonces, no sé a qué se refiere esto, es un poco abstracto, ¿no? Y se permite tomar decisiones racionales incluso en situaciones con múltiples objetivos y compensaciones, considerando la deseabilidad de los diferentes resultados. Obviamente aquí está de por medio la ponderación y el análisis estadístico, el pronóstico estadístico, ¿no? Es todo un trabajo matemático, complejo, ¿no? Dice, ok,
resulta ser difícil porque deben razonar. Fíjense bien, volvemos a lo mismo. La máquina razona, no siente. El problema ahorita es si la máquina piensa, sí piensa o razona. ¿Qué es- ¿Cuál es la diferencia entre el pensamiento y el razonamiento? Es una cuestión epistemológica y ontológica. ¿A qué valor le damos más? ¿Al pensamiento o al razonamiento? Ahí se los dejamos de tarea a nuestros escuchas para que nos alimenten, nos retroalimenten con respecto a las diferencias entre el pensamiento y el razonamiento. ¿Cuándo, cuándo pensamos y cuándo razonamos? ¿Cuáles son los procesos cognitivos o neuronales, si lo quieren así denotar, que nos lleva a un pensamiento? ¿Cómo creamos nosotros un pensamiento? Y bueno, pues obviamente que ahí nos lleva a las concepciones filosóficas, este, epistemológicas y ontológicas, ¿no? Ahí están los filósofos clásicos, hasta los contemporáneos que nos han brindado una aportación de conocimiento respecto a lo que es el pensamiento y el razonamiento. Entonces, en este caso, con los nuevos filósofos, le llaman filósofos de la mente. Ya en otra publicación abordé, a ver si puedo retomar en otra grabación, en otro programa, puedo compartirles un poco de lo que desarrollé ahí respecto a lo que es la filosofía de la mente. O sea, los filósofos de la mente son los que ahora están ocupados con los ingenieros informáticos, ingenieros computacionales, para ver cómo es que nosotros pensamos y razonamos, y entonces cómo es que logramos que la máquina piense y razone y haga sus diferencias, sus inferencias y tome decisiones, ¿no? Y esto obviamente ya se ve reflejado en los robots industriales y los robots con características de estructura humana que tienen, que tienen brazos, que tienen manos, que tienen piernas, tienen pies, tienen toda la estructura de un ser humano metálica y electrónica, cibernética y enriquecida con inteligencia artificial. De hecho, me hizo recordar, hace poco vi un conferencista de estos de TED que presenta a su robot caser, y que dice que ya en un futuro, ya no van a estar los robots solamente en las fábricas, en las empresas, van a estar también en la casa, ¿no? Eso me hizo recordar a la serie animada de Hanna-Barbera de los supersónicos, ¿no? La robotina, ¿no? Entonces, ya, de hecho, pues ya existen algunos prototipos, ¿no? Por ejemplo, robots que atienden a los niños en el salón de clases y que les dan clases y que les ofrecen juegos, o sea, estrategias de gamificación ahí en el aula, niños conectados con sus laptops o sus tablets, y el robot les va induciendo, les va asesorando para desarrollar actividades de aprendizaje. Entonces, bueno, pues ahí estaríamos hablando de agentes de aprendizaje, ¿no? Que esa es la otra denominación de los agentes, agentes de aprendizaje que mejoran el rendimiento con la experiencia. Dice, tienen la capacidad de modificar sus componentes para estar más acordes con la información de retroalimentación disponible. Es decir, es la retroalimentación que uno les está brindando, que uno les está solicitando, y entonces la máquina va aprendiendo sobre los datos que se le están ofreciendo, va reestructurando, eh, va entrando en un proceso de algoritmización neuronal, y entonces crea sus modelos de realidad, más que modelos de mundos, modelos de realidad
de acuerdo a esa estructura lógico-algorítmica, ¿no? Eh, dice que bueno, que pueden ser programados y que sí, el aprendizaje a veces es lento, requiere una cantidad suficiente de experiencia y retroalimentación adecuada. Estamos hablando, obviamente, de los avances que están teniendo los agentes y que obviamente cada vez llega a ser más desafiante su evolución, su transformación. Y aquí ya iríamos a la siguiente fase que ya estaríamos hablando de lo que son los agentes basados en el conocimiento, o sea, una fase superior de la estructura psíquica humana, el conocimiento. O sea, ¿cómo se adquieren los conocimientos? Por ejemplo, en las empresas, en las organizaciones. ¿Cómo se crea el conocimiento? ¿Para qué sirve el conocimiento? ¿Cómo se implementa el conocimiento? Pues se realiza para resolver problemas, tomar decisiones, desarrollar proyectos, construir modelos, prototipos, crear estrategias, ¿no? O técnicas, tácticas de mercado, ¿no? O de análisis financiero, con base en pronósticos, ¿no? Y predicciones de los datos. Todo eso se va retroalimentando, ¿no? La máquina se va retroalimentando y va haciendo sus propias búsquedas y va encontrando entornos favorables para la empresa, para el usuario, ¿no? Y obviamente lleva todo esto a nuevas conclusiones y formas de tendrán que tomar en la organización, en el laboratorio, por ejemplo, en medicina o en ingeniería, cuando están ahora que está de moda ya de nuevo la carrera espacial y que los que van adelante son los chinos, ¿no? Prácticamente Estados Unidos se la pasa nada más lanzando satélites, pero los chinos pues ya están volviendo a lanzar humanos, ya tienen su base espacial, sus bases espaciales, tienen sus propios satélites, han mandado satélites a la Luna y a Marte, y no sé si tengan telescopios parecidos al Hubble o otros satélites así igual de potentes, y que están usando, obviamente que están usando agentes basados en el conocimiento. Eh, de acuerdo a Russell y Norvig, también existen lo que son las arquitecturas híbridas. ¿Qué significa esto de híbrido? Pues que es la mezcla de, ¿no? Que donde de diferentes enfoques. Por un lado está el control reactivo y luego la deliberación de modelos. Estos conceptos y estos términos que les estoy aquí expresando son términos que se emplean en la programación algorítmica de la inteligencia artificial, ¿no? Es como se va construyendo esa arquitectura lógico-algorítmica para irle dándole, ir diseñando capas, ¿no? Yo me acuerdo ahorita cuando se expuso por primera vez, yo lo vi en YouTube, cuando expusieron los directivos, los CEOs de Google, el modelo de Gemini, cómo exponían ellos, hablaban de capas, me acuerdo que mostraban unos gráficos donde se veían capas, ¿no? Así con varios niveles, que era como iban estructurando la, la arquitectura algorítmica de la IA, ¿no? Y la red neuronal, este, artificial, obviamente, no es la red neuronal del cerebro humano, está retomada algunas cosas, ¿no? Si uno se pone a revisar los estudios y avances de las neurociencias con respecto
lo que es el estudio de la red neuronal del cerebro humano. Es distinta, obviamente se retoman algunos aspectos y algunos elementos importantes de esa estructura biológica, que es el cerebro humano, y pues obviamente que esto viene desde el fines de los 50, cuando empieza a crearse la computación, que decían que la computación, la computadora, era parte de un modelo del cerebro humano. ¿Por qué? Porque razonaba. ¿Y por qué? Porque tomaba decisiones. ¿Por qué? Porque daba estrategias, daba pistas para resolver cierto tipo de problemas. Obviamente ahí se creó también un enfoque importante dentro de las teorías del aprendizaje. Estaríamos hablando del procesamiento de información humana, que creó también todo un enfoque, una escuela, ¿no? de aprendizaje para ver cómo es que los niños, los adolescentes o los adultos llegamos a procesar la información de manera distinta. Y eso igual respecto a sexos, cómo el varón, el hombre o la mujer procesan la información de manera distinta, reaccionan y tienen respuestas de manera distinta. Y no se trata tampoco de comparar, sino simplemente revisar a través de investigación científica experimental controlada, cómo se lleva a cabo el procesamiento de aprendizaje, el proceso de aprendizaje en sí. Entonces esto transferido a la máquina artificial, pues es lo que están ahorita tratando de hacer también con los robots, desde enseñar a la máquina esa que es barredora o limpiadora, a la que ahora que ya están creando puppets, robot puppets, que son perritos y gatitos, y luego ya unos que ya estoy viendo así que parecen mastines, que ya lo están usando inclusive hasta para transporte. Es una cosa increíble, la verdad, los tiempos que nos está tocando vivir. Y todavía lo que falta, ¿no? Y bueno, aparte de todo el bombardeo mediático de Hollywood, que nos está poniendo a ver esos futuros distópicos o futuros utópicos, como quieran ustedes llamarle, porque va a depender mucho de la voluntad y la decisión de los humanos, de si en un momento dado podemos no tener ya control de las máquinas, porque ese es el problema en el caso de los agentes. Esa es una parte complicada y de gran riesgo de que los agentes por sí mismos se vuelvan autónomos cada vez más y empiecen a tomar decisiones y empiecen aparte a crear su propia forma de estructura de razonamiento lógico algorítmico, y al rato ya nosotros nada más vamos a estar como los chinitos mirando, no, no es cierto. Pues tenemos que estar ahí al pendiente como humanos. Por eso aquí te cabe resaltar que se requieren carreras importantes en, en, ciber, en cibernética, ¿no? En robótica, ¿no? En ingeniería de sistemas, ingeniería de inteligencia artificial. Son carreras que están ya surgiendo en Occidente, en el norte, en Europa, en Asia, ¿no? Y pues América Latina también se está quedando rezagado a ese respecto. ¿Qué es lo que, con respecto a todo lo que ahorita les acabo de mencionar, de los niveles de complejidad que puede llegar a tener la matemática de algoritmos de los agentes, ¿no? Pues que se están creando sistemas, modelos que las propias organizaciones y megacorporaciones fabricantes y creadoras de la inteligencia artificial están denominando como agentes inteligentes, ¿no? Que vuelvo a repetir, nada más le fueron cambiando
el término, porque antes se llamaban sistemas expertos, y de esa fase de sistema experto a sistema tutorial inteligente a agentes inteligentes. Entonces aquí es donde cabría la siguiente pregunta. Nos dijeron, los algoritmos nos liberarían, pero solo han automatizado la opresión. Eso lo está diciendo Ross. ¿Acaso no ves que cada like que tú das es un grillete que alimenta la máquina de control? Somos entonces esclavos digitales o cómplices voluntarios. Esto nos lleva también a plantear acerca cuando delegamos nuestras decisiones y a recomendaciones de la IA. ¿Estamos renunciando a la ética o a la responsabilidad personal y colectiva? En cuanto a las nuevas generaciones beta que ya he hecho mención en otros programas anteriores, ¿cuántas generaciones tendrán que pasar por ese filtro de automatización disruptiva de los datos y su relación con la manipulación y control de la identidad digital, entre otras acciones integradas de estos agentes al servicio de dichas megacorporaciones? O sea, son tiempos que los tenemos ya aquí enfrente, no lo tenemos para el siguiente año, para los 3, 5, al mediano y largo plazo. Ya los tenemos, ya los tenemos y tenemos que estar preparados y tenemos que estar atentos y tenemos que estar participando de alguna manera en todas estas transformaciones. Entonces, aquí yo concluyo este primer apartado diciendo, esto podría llevarnos a pensar si dichos agentes son parte de un sistema para crear ciertas narrativas que pueden infectar la percepción humana. Por ejemplo, el uso, fíjense bien aquí, porque esto es real. El uso de propagación de fake news en las redes sociales principalmente, cuyo objetivo será inseminar formas de desinformación e incrementar los contextos para demarcar los intereses de los sistemas de seguridad nacional e inteligencia a nivel mundial entre los globalistas y soberanistas. Esto según el doctor Jalife, ¿no? La nueva visión polarizada del mundo construida por los agentes inteligentes al servicio de los gobiernos y de los poderes fácticos en turno. Entonces nos lleva a plantear en la segunda parte, vamos a hacer un diálogo ficticio, de un debate ficticio entre un defensor del transhumanismo y un crítico neoludita, es decir, uno eh, que critica los avances de la tecnología. Un ejercicio muy interesante que los invitamos de manera cordial a continuar escuchándonos en este programa del Ciudadano Informado. Se despide de ustedes su amigo, el maestro Roberto Iván Ramírez Ávila. Muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.